Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a tiempo. En unos minutos daremos inicio. Vamos a esperar a que el resto de participantes se unan. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Asambleas Ordinarias 2023. Prepara con tiempo tu reunión anual. Antes de iniciar, les voy a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento y luego vamos a dar inicio a nuestra sesión. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento, les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Le doy paso a Felipe Suárez, gerente jurídico de Amezquita. Hola Camila, muy buenos días a todos. Qué bueno tenerlos nuevamente en nuestros webinars que organizamos para que todos ustedes estén actualizados con las últimas noticias y como el día de hoy, pues puedan estar muy preparados para la elaboración y celebración de sus asambleas, juntas directivas, juntas de socios. El día de hoy vamos a tener en nuestro temario y como participantes de este webinar a Diego Francisco Vázquez, que hace parte del equipo jurídico y es especialista jurídico en Amezquita. También vamos a contar con la participación de dos aliados muy importantes para nosotros, que son Oscar David Ramos, quien es oficial de cumplimiento y especialista en cumplimiento de la sociedad Alianta, y Ana María Rojas, que es asociada en Derecho Tributario también de Alianta SAS. Nos van a acompañar en unos temas que ya vamos a ver en el desarrollo del webinar. Entonces, pues muchas gracias a todos por participar y les doy pues la bienvenida al webinar. Bueno, entonces en nuestra agenda del día de hoy tenemos estos diferentes puntos. Los hemos, digamos, dividido en cinco temas particulares, en cuatro, en los temas que son preparatorios a las asambleas, en la parte ya de desarrollo de la reunión como tal, y unos temas muy importantes en la parte de distribución de dividendos y de informes no financieros de las entidades que están obligadas a presentar estos informes ante los entes de control. Y obviamente al finalizar queremos compartir con ustedes un calendario que hemos preparado para que todos ustedes estén muy enterados de las últimas noticias y de las obligaciones que tienen que cumplir en materia corporativa. Bueno, para comenzar con el desarrollo de los temas y aspectos preparativos para la reunión del máximo órgano social de sus compañías, debemos acudir a revisar la normatividad que rigen a las diferentes entidades y por tal, digamos que en gran medida a las sociedades comerciales. Entonces tenemos pues obviamente el Código de Comercio con todas sus normas de las sociedades que están reguladas por el Código de Comercio, la Ley 222 que nos trae aspectos muy relevantes e importantes frente al desarrollo de las asambleas, de cómo debemos manejar, por ejemplo, llevar a cabo las actas. Y desde que superamos la pandemia, obviamente se nos quedó vigente o está vigente el decreto 398 del 2020, que es el que nos trae las reglas para poder llevar a cabo reuniones no presenciales, y una norma muy especial que es la circular externa del 17 de marzo del 2020, en donde la Superintendencia de Sociedades da los tips de cómo se deberían desarrollar las distintas reuniones no presenciales. Después de esa circular, se dio la posibilidad de que estas reuniones del máximo órgano social se puedan llevar a cabo no presenciales, presenciales o mixtas. Entonces, podemos tener esas tres formas que ya las vamos a revisar. Y muy importante, y creo que es de gran utilidad para ustedes poder tener
en sus equipos jurídicos o en la parte, digamos que corporativa de cómo funcionan las compañías, tener muy a la mano la circular básica jurídica que expidió la Superintendencia de Sociedades el año pasado, porque recopila todo lo que se habla en estas normas y dependiendo del tipo societario que ustedes tengan, pues van a tener, digamos que una guía muy fácil para leer y tener en cuenta las normas de cómo deben llevar a cabo los diferentes puntos, tanto del orden del día, el derecho de inspección, la forma como se debe deliberar, la forma como se deben tomar mayorías y otros aspectos relevantes que se encuentran, digamos que compilados en esta norma de la Superintendencia de Sociedades. Bueno, frente a los tipos de reuniones del máximo órgano social, sabemos que existen por excelencia dos tipos de asambleas o de juntas de socios o de reuniones, y son las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Hoy vamos a hablar de las asambleas ordinarias, pero cualquiera de los dos tipos, ordinarias o extraordinarias, se pueden llevar a cabo por estos diferentes tipos de reuniones. Estamos hablando inicialmente de la forma como se deben llevar a cabo, que son las tres que están y ven ustedes en su mano izquierda, presencial, no presencial o mixta. En la presencial, pues obviamente todos los asociados, accionistas o socios van a estar reunidos en la sede de administración de la compañía o en donde se determine que se va a llevar a cabo esa reunión dentro del lugar del domicilio social. La no presencial obviamente va a ser una reunión en donde todos los socios, accionistas o asociados van a estar conectados a través de un medio tecnológico. Y en la mixta, pues vamos a tener parte conectada a través de un medio tecnológico y parte presencial en donde se determine en la oficina o en el lugar del domicilio social. Ahora bien, cuando hablamos de las reuniones que ven ustedes en la pantalla del lado derecho, o sea, por derecho propio, segunda convocatoria o universales, son unas reuniones especiales y empezamos por la de derecho propio y es aquella en la cual la asamblea de accionistas no fue convocada de forma regular y el primer día del mes de abril, el primer día hábil del mes de abril, los asociados acuden a las 10 de la mañana a las oficinas de la administración a celebrar la asamblea ordinaria del máximo órgano social. Ahí hay unos temas muy importantes y es contarles que esa reunión por derecho propio solo puede llevarse a cabo ese primer día hábil del mes. Y la norma lo que nos dice es que tiene que realizarse a las 10 de la mañana y en la oficina donde se encuentra la sede efectiva o la sede de administración de la sociedad. ¿Por qué es importante eso? Es decir, las sociedades que no tienen una oficina como tal o no tienen sí, una sede de administración, la norma nos dice que no podría llevarse a cabo esa asamblea porque, digamos que se desnaturalizaría el concepto de poderse reunir presencialmente en la sede de la administración. Entonces, pues hay una controversia y conceptos de la norma en donde dice que si hay un domicilio social, pues debería ser así, pero no lo es, por lo que se presume que debería reunirse es en la oficina de la sede de la sociedad. En las reuniones de segunda convocatoria, pues son reuniones que se devienen imposibles realizar por falta de quórum. Entonces son aquellas en donde acuden los accionistas por alguno de los tres medios que vemos en la pantalla del lado izquierdo, pero por falta de quórum no se pueden celebrar. Entonces, la norma nos dice que se debe citar a una reunión de segunda convocatoria que no puede ser más allá de, el 10º día hábil siguiente, ni más allá del 30 día, de los 30 días hábiles siguientes a la celebración de la primera reunión que fue convocada. Hay un tema importante en la SAS y es que en el momento en que yo convoco para la primera reunión, puedo dejar establecido en la convocatoria la posibilidad de efectuar una reunión de segunda convocatoria en el evento de que obviamente llegada la primera, pues no estuvieran presentes los socios o accionistas que se requieren para poder deliberar y tomar decisiones.
Entonces, ahí hay un tema muy importante en estas reuniones y obviamente es que en las reuniones de segunda convocatoria el quórum para poderse reunir es el que, digamos, se encuentre, valga la redundancia, reunido en ese momento, pero eso impide, por ejemplo, que frente a decisiones que requieren una mayoría especial en los distintos tipos societarios y en los tipos societarios, digamos, más rígidos del Código de Comercio, porque puede que en las SAS por la libertad contractual que tenemos a la hora de establecer y de configurar nuestros estatutos, no establezcamos estos topes o a falta pues de estipulación, obviamente en las SAS nos regimos por lo que está regulado para las sociedades anónimas, no podamos llevar a cabo ciertas decisiones porque pues no va a ser el quórum eh, suficiente para tomarlas. Entonces, como estos tips para que tengan en cuenta en las reuniones de segunda convocatoria, que son muy relevantes. Ahora bien, las reuniones universales son reuniones que pueden celebrarse cualquier día y en cualquier lugar, dentro o fuera del domicilio social, pero ahí sí necesitamos que se encuentre reunida la totalidad de asociados, accionistas o socios. Y pues obvio, como es una reunión que se realiza en un momento particular, no requiere que exista una convocatoria formal para llevarse a cabo. Hemos revisado diferentes conceptos de la Superintendencia de Sociedades y para este caso, digamos que difiere un poco en la parte de lo que les explicaba de las reuniones por derecho propio. La Superintendencia ha entendido que el domicilio social corresponde a la ciudad o municipio donde se encuentra matriculada la sociedad. Pero, como les digo, puede hacerse dentro del, celebrarse en el domicilio social o fuera de él. Ahora bien, unos temas importantes de la convocatoria que a veces simplemente los queremos traer a colación para que los tengan ustedes frescos y que son de relevancia, y es decir, quiénes por las normas que rigen a los distintos tipos societarios están facultados para convocar. Obviamente vemos que están los administradores, el revisor fiscal y en algunos casos la superintendencia de sociedades. Todo esto regulado de acuerdo a cómo esté en los estatutos sociales y de acuerdo a la norma que rige cada tipo societario. En el tema del medio por el cual se deben convocar las reuniones, pues será el que tengamos establecido en los estatutos sociales. Casi que podría decir que la mayoría de compañías tienen establecido cuál es el medio por el cual se va a realizar esa convocatoria, pero en dado caso que no estuviera estipulado expresamente en los estatutos de cada una de las compañías, pues la norma nos dice que debería convocarse a través de un aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional. Entonces, eso para que lo tengan también en cuenta. Ahora bien, en los términos de los cuales se debe anticipar la convocatoria para la celebración de la reunión, para los tipos societarios que se encuentran regulados por Código de Comercio, es decir, sociedad anónima limitada y comanditas y las demás que se encuentran en códigos de comercio, debe haber una anticipación de 15 días hábiles a la reunión, tiempo en el cual se debe ejercer además el derecho de inspección, que ya lo vamos a ver ahorita con lo que nos va a explicar Diego. Y para las SAS tenemos que el tiempo mínimo debería ser de 5 días. Obviamente las SAS, por su libertad contractual, como ya les mencioné, pueden establecer plazos superiores también para anticipar la convocatoria a la reunión. Y para que tengan en cuenta, obviamente, no se cuenta ni el día en que yo realizo o envío la convocatoria, ni el día de la celebración de la reunión. Es decir, tiene que haber esos 15 días entre el día que convoco y el día en que celebro la asamblea o junta de socios. Muy importante mencionar en la convocatoria cuál va a ser el tipo de reunión que vamos a sostener, si va a ser presencial, no presencial o mixta, porque pues de eso depende cómo voy a revisar yo la asistencia de mis asociados, la asistencia de mis accionistas o socios y cómo voy a, digamos, otorgar la palabra, controlar las decisiones, porque pues obviamente lo que nos dice en las reuniones, lo que nos dicen las normas en las reuniones no presenciales o mixtas, es que yo debo dar una continuidad al quórum que me permita establecer que las personas que están facultadas para tomar decisiones están durante el desarrollo de los temas que tengo en la agenda y pues obviamente no voy a tener después inconvenientes en las mayorías para tomar decisiones. Muy importante en las reuniones no presenciales y mixtas determinar o establecer
en la convocatoria cuál va a ser el medio tecnológico a utilizar para que puedan conectarse las personas. Le doy paso a Diego en el tema del derecho de inspección. Buenos días para todos. Bueno, voy a pasar a dar como una breve explicación de qué es ese derecho de inspección y además cómo se ejerce. Eh, eh, Nosotros lo colocamos en este punto, ¿por qué? Porque es que ese derecho de inspección debe ejercerse una vez efectuada la convocatoria a los accionistas. ¿Cómo se ejerce ese derecho de inspección? Pues va a depender del tipo societario, porque al fin y al cabo el derecho de inspección es una prerrogativa, una facultad que tienen los accionistas para revisar el estado de la sociedad, no solo el estado de las cuentas, sino además ese estado financiero y contable de la sociedad. ¿Para qué? Con el propósito de irse informados a esa reunión que les ha sido convocada y poder tomar las decisiones pertinentes, unas decisiones informadas. Entonces, acá es muy importante que los administradores, en el amplio sentido de ese término jurídico, hagan, digamos que todas las gestiones para que se pueda respetar y ejercer por parte de los accionistas o sus representantes ese derecho de inspección. ¿Cómo se ejerce el derecho de inspección? Pues digamos que con las normas y con los avances tecnológicos lo que ha sucedido es que el derecho de inspección se va a ejercer, puede ser de manera física, bien como lo decía Felipe, pues en estas sociedades un poco más tradicionales o rigurosas del Código de Comercio, pues muy posiblemente si no ha habido cambios en sus estatutos, pues va a tocar dirigirse a ese accionista o a su representante al domicilio de la sociedad en donde se encuentran estos libros de comercio, estos libros sociales, los papeles de comercio, pues para que sean revisados y con base en ellos aprueben o no, digamos que el tema que es central en este tipo de reuniones que son los estados financieros, o por lo menos puedan generar o formular allí las objeciones que ellos tengan o las propuestas o puedan llevar las propuestas que a bien tengan. ¿Cuáles son los documentos que a los que tiene derecho este accionista a acceder? Y esto es muy importante porque muchas veces en sociedades en conflicto lo que sucede es que se cree que esta es una oportunidad para acceder absolutamente a documentos que pueden servir posteriormente hasta de prueba para otro tipo de actuaciones y resulta que no, que si lo que se quiere es contradecir, contraatacar o generar una posición distinta de la información que se pone a disposición, pues esta no va a ser la vía, no va a ser a través del derecho de inspección que los accionistas tengan oportunidad de contradecir o digamos que tomar acciones en contra de lo que esté sucediendo en la sociedad. Dicho lo anterior, con esto nosotros podemos afirmar que el derecho de inspección no está concebido para que el accionista tome notas fieles, haga réplicas, tome fotos de la información que allí se pone a disposición, porque este espacio que se da, dependiendo del tipo societario, como lo vemos en la parte de arriba, que puede ser dentro de los 15 días posteriores a la convocatoria y anterior a la celebración de la reunión del máximo órgano social, pues es en ese periodo que el accionista o su representante pues puede acceder a estos documentos y como se dijo, se ha venido diciendo pues para que vaya informado a esta reunión y no pueda, digamos que maldecir que no tiene, digamos, conocimiento acerca de lo que va a suceder allí. Los documentos a los que se puede acceder son los libros sociales, los documentos, los registros, los asientos, los comprobantes, a las actas y demás documentos que nos informa el artículo 446 del Código de Comercio. Como bien se dijo, lo que sucede también es que es un derecho que está limitado y está limitado a los intereses de la sociedad, no de los accionistas, no, de la sociedad. ¿En qué sentido? En que no se tiene acceso, por ejemplo, a secretos industriales o comerciales
o alguna información que pueda llegar a ser relevante para la sociedad y que pueda verse perjudicada cuando ésta sale al público. Es decir, tiene carácter reservada y por lo tanto los accionistas vía el derecho de inspección no podrían tener acceso a ella. Siguiente. Digamos aquí a manera de ejemplo, esto no es una lista taxativa, sino meramente informativa de los documentos a los cuales se puede tener información. Básicamente, como lo dijimos anterior, o se dijo anteriormente, pues como se va a tener acceso a estos asientos contables, pues el accionista va a poder acceder a la información financiera, a los contratos, a la nómina, a las actas, a los libros, y con base en ello, pues básicamente lo que va a hacer el accionista es tener una visión panorámica de lo que ha sucedido en la sociedad o en la compañía para posteriormente poder tomar las decisiones en la reunión. Renuncia al derecho de inspección. En las sociedades por acciones simplificadas es posible que el accionista antes, durante o después de la reunión renuncie no solo a ser convocado, como lo manifestó inicialmente Felipe, sino adicionalmente al ejercicio del derecho de inspección. Es posible, es decir, no por el hecho de que no se hayan puesto los documentos o no haya asistido, por esa vía no se está violando el derecho de inspección. ¿Qué es lo que sucede? Y acá es importante porque, claro, nosotros explicamos qué es lo que se debe hacer, pero también hay una consecuencia cuando esto no sucede, y es que hay una responsabilidad de los administradores que, participando o no en esta conducta, generan perjuicios a a los accionistas. Entonces, por esta vía se tiene acción, por lo menos de responsabilidad, frente a esos administradores que no han dado, digamos, la posibilidad de ejercer este derecho a los accionistas. También es cierto que en el evento en que no haya habido o no haya abierto la oportunidad del ejercicio del derecho de inspección en las sociedades por acciones simplificadas y el accionista asista sin que éste formule objeción, pues digamos que de cierta manera lo que se ha entendido es que de manera tácita está renunciando a ese derecho. Distinto es donde en una reunión de este tipo asiste este accionista de una sociedad por acciones simplificadas y genera su objeción dentro de la reunión. Entonces, ya como lo vimos, pues eso puede generar una acción, es contra esos administradores que no han permitido el correcto ejercicio del derecho de inspección. Ahora, el derecho de inspección no necesariamente se ejerce en las oficinas, sino también se puede hacer de manera virtual, teniendo en cuenta, pues, imaginémonos una reunión de no presencial o mixta en donde aún así toque asistir o acudir a las oficinas principales de la sociedad para inspeccionar estos documentos, pues realmente no sería un contrasentido. Entonces, en este sentido, en esta hipótesis, lo que sucede es que deben disponer de una plataforma, de un medio tecnológico para que allí se pongan a disposición con seguridad estos documentos, porque la idea es que no se filtren, no sean utilizados. Sin embargo, ese uso indebido posterior por parte del accionista, pues acarreará, digamos, las sanciones o acciones legales que haya lugar en contra de ese accionista que haya utilizado la información de manera indebida. Para los casos de segunda convocatoria, como también lo informó Felipe, para estos casos no es necesario abrir nuevamente un periodo de tiempo para que se ejerza ese derecho de inspección. Pues básicamente fue porque ya se pudo ejercer el derecho y necesariamente por la imposibilidad de llevar a cabo esa reunión, pues básicamente lo que se hace es convocarlo de nuevo dentro de los términos de ley, pero no es necesario que exista ese periodo nuevamente para el ejercicio del derecho de inspección, repito, para los casos de segunda convocatoria. Ineficacia de la renuncia. Entonces, como se explicó
el accionista puede renunciar, pero eso no es una renuncia perpetua y que él no puede volver digamos, a recuperar su derecho. No, esta reunión se hace por una sola vez para una reunión determinada, digamos, y a manera de ejemplo, aunque no viene tanto el caso, es lo que sucede con los poderes. Los poderes sirven para una reunión, para un momento determinado. Así sucede con las renuncias a ser convocado y renuncias al ejercicio del derecho de inspección en las sociedades por acciones simplificadas. Si si estamos hablando de una renuncia estatutaria, pues realmente lo que se ha manifestado, se ha pronunciado la superintendencia es que pues tendría una sanción legal porque por vía estatutaria no le puedo cercenar de esa manera los derechos al accionista, es decir, a inspeccionar los documentos. Siguiente. Muchas gracias, Felipe. Este es un temario que nosotros hemos propuesto, sin embargo, no es rígido. Depende del tipo societario, la configuración que tenga esa sociedad y la configuración de sus órganos de administración y dirección. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a enseñarles acá es un temario, un orden del día, en el cual hace parte de una sociedad que es bastante robusta y pues digamos tiene todas estos órganos o estas personas que actúan como presidentes determinados para ciertas reuniones o secretarios. Entonces la verificación del quórum es lo necesario, lo inicial para poder dar pie o instalar la reunión y poder no solo instalar la reunión, sino deliberar. Elección de presidente y secretario de la reunión. Pues básicamente esto es para estas personas o estos cargos que cumplen unas funciones dentro de orden dentro de las reuniones del máximo órgano social. En algunos casos hay una designación de una comisión que redacta, que elabora, que determina como esa redacción que debe de ir en las actas, en donde finalmente son aprobadas por ellos. La lectura y aprobación del orden del día, pero como nos dimos cuenta, esto es un inserto que ya viene dentro de la convocatoria, básicamente es un requisito legal que debe uno y otro tener concordancia, porque como se ha mencionado, pues el accionista debe saber a qué está siendo convocado, a qué está siendo llamado y cuáles son las decisiones que se van a tomar en esa reunión. El informe de gestión, que es básicamente, más adelante vamos a entrar un poco más en detalle, pero es ese informe que presenta la Administración del Desarrollo de los Negocios Sociales. El dictamen del revisor fiscal, básicamente allí es donde el revisor fiscal hace una exposición de su trabajo y el desarrollo y las conclusiones a que éste ha llegado sobre los estados financieros. Se aclara que es sobre las sociedades que cuentan con este órgano de fiscalización. Finalmente no, pasamos a un estudio de aprobación de estados financieros, proyecto de distribución de utilidades. En los casos en que exista también, hay una elección de la junta directiva de acuerdo también a la configuración de los estatutos, pues esta elección de junta directiva podrá hacerse por diversos métodos. Elección del órgano de representación. Puede ser gerente, puede ser presidente, esto también de acuerdo al tipo societario que estemos hablando, o no solo al tipo societario, sino también a la configuración que se le haya dado en los estatutos. Finalmente, la designación del revisor fiscal, que en los casos para las sociedades en que no tenían revisor fiscal, pero con el cierre de cuentas a 31 de diciembre, cumplieron o están dentro de los presupuestos normativos para tener revisor fiscal, pues allí está la oportunidad bien para nombrarlo por primera vez, elegirlo y nombrarlo, para posteriormente registrarlo, o simplemente para removerlo o ratificar el que ya viene ejerciendo. Proposiciones y varios, pues es una reunión en donde se encuentran reunidos todos los accionistas, teóricamente, puede ser, puede tampoco ser el caso,
Entonces, en esos eventos pueden estas proposiciones y varios formularse, digamos, algunas otras propuestas que para que sean estudiadas y deliberadas por este órgano. Gracias. Siguiente. Gracias, Diego. Bueno, como ya habíamos visto, nuestros distintos tipos de reuniones que podemos sostener, es muy importante la verificación del quórum y ya lo vimos en el temario que les acabo de presentar, Diego. Es digamos que el punto para dar inicio a la celebración de nuestra reunión anual. Y pues en en los tres tipos que están viendo ustedes en su pantalla, pues hay diferentes condiciones, normas y reglas para verificarlo. En las reuniones presenciales, pues va a ser sencillo. Obviamente se vuelve más complejo dependiendo el número de participantes que vaya a estar presente en cada una de las reuniones, pero pues se verificará en el presencial con las personas que asistan a la reunión. En el no presencial tiene que lograr identificarse a las personas, ojalá mediante la cámara o el medio por el cual se está utilizando en el desarrollo de la asamblea, poder identificar a las personas. Y es muy importante en la presencial y obviamente nos conjuga para las mixtas, tener en cuenta lo que ya les decía de cómo voy a poderle dar continuidad al quórum para que el desarrollo de los temas en la reunión no se me desconfigure y pues no vaya a tener falta de quórum en algunos momentos y que obviamente esas decisiones no se puedan adoptar. Entonces, como que esas son los temas más importantes en el desarrollo de las reuniones. Obviamente, hemos visto que post pandemia, en las reuniones que se hacen de manera virtual y en las grandes sociedades, eh, las compañías han adquirido diferentes medios tecnológicos medio de los cuales dan la posibilidad de que se voten las decisiones, se verifique quién está conectado y pues obviamente se lleve a cabo un desarrollo más sencillo para la persona que está ejerciendo, digamos, en parte la representación legal de las sociedades y obviamente para quien ejerce las funciones de presidente y secretario, como lo explicaba Diego, porque son las personas que después tienen que suscribir el acta y dar fe de que lo que se consignó en el documento es fiel a al desarrollo de la reunión. Esto simplemente para, digamos que tener en cuenta cuáles son los quórums mínimos que se tienen para los diferentes tipos societarios que existen o que están vigentes en este momento. Obviamente esto sin perjuicio de que se haya configurado un quórum más alto en estatutos, pero vemos que los diferentes quórums para las sociedades del Código de Comercio en la colectiva permite que se delibere con una mayoría numérica de asociados. En las comanditas por acciones y simple podrán deliberarse con la mayoría numérica de socios gestores y el número plural de comanditarios, que como pues lo podemos ver en todos, siempre pues tiene que haber por lo menos una mayoría y en este caso la mayoría pues es la mayoría de la mitad más uno de las cuotas en que se encuentra dividido ese capital social. En las sociedades de responsabilidad limitada, también vemos que se puede liberar con un número de socios que represente por lo menos la mitad más una de las cuotas en las que se divide este capital social. En la anónima también se puede liberar con un número de accionistas que represente también la mitad más una de las acciones suscritas, salvo, como ya se los dije, quórum superiores pactados o inferiores pactados en estatutos y en las AS la mitad más una de las acciones suscritas. Obviamente también dependiendo de cómo se configure. Un tema muy importante y del cual recibimos muchas preguntas a lo largo de los acompañamientos que hacemos a nuestros clientes desde el área jurídica de la firma, vienen con los poderes. Y el tema de los poderes ha cambiado un poco porque, digámoslo anteriormente, la reglamentación era un poco más rígida frente a cómo podíamos hacernos representar en las reuniones cuando no puede asistir el titular de las cuotas o de las acciones de las compañías.
Y lo básico que deberíamos tener en cuenta para la presentación de los poderes ante el máximo órgano social es que principalmente tiene que constar por escrito, tiene que estar muy claro la identificación de la persona que concede el poder. Y si voy a otorgar la facultad de sustituir, es decir, que a la persona que le otorgué poder puede llegar a sustituirlo a otra persona, dejemos ya determinado quién va a ser esa persona que tendría la facultad de sustituir o a quién le recaería ese poder en el caso de que el apoderado pues lo sustituya. Em, Tengamos muy en cuenta que, como Diego lo decía en la parte del derecho de inspección, estos son factores que pueden llevar a litigios por simplemente errores en la forma de cómo yo estoy presentando poderes o los estoy avalando desde la parte societaria en el momento de la celebración por parte del representante legal o de la persona que ejerce la secretaría y está verificando el quórum. No es permitido que se dejen espacios en blanco, sino que deben estar totalmente diligenciados los poderes. Debe estar establecida la fecha o la época en la cual estoy confiriendo el poder para las reuniones, puede ser una o varias. Y si obviamente ya tengo un poder o un apoderado general en donde conste ese poder por escritura pública, pues es diferente y es la única forma, digamos, que tengo que acreditar una formalidad para que el poder general esté válidamente constituido. Como muchos de los accionistas o asociados pueden que no estén domiciliados o sean residentes en el lugar del domicilio de la sociedad, las personas que se encuentran en el exterior no requieren una formalidad especial para el envío del poder, es decir, a veces tenemos confusiones si tenemos que recibir esos poderes notarizados o apostillados si vienen desde el exterior, no. Simplemente con que cumplamos las anteriores formalidades que les estoy presentando sería suficiente. Otra pregunta muy importante que nos llega frecuentemente es si una persona natural puede otorgarle un poder a una sociedad para que lo represente y la respuesta es sí, se puede hacer y quien tendría que ejercer esa representación de ese accionista pues sería el representante legal de esa persona jurídica a la cual le otorgue poder. Y en caso de que se suspenda la reunión, como bien lo decía Diego también, en las reuniones, por ejemplo, de segunda convocatoria, pues no será necesario que se elabore un nuevo poder porque este mismo podría mantener la vigencia para la realización de esa asamblea. En este tema, y digamos que siguiendo el orden del temario que les había presentado Diego, es muy importante y hemos tenido ciertos inconvenientes a la hora de presentar actas, fundamentalmente ante la Cámara de Comercio de los domicilios sociales de las compañías, y es porque hay una norma muy importante que es el artículo 21 de la Ley 222 del 95 y esto más que todo está relacionado con las reuniones no presenciales o mixtas, en las cuales pues debo tener en cuenta lo que me dice el decreto 398, pero que en realidad lo que trae a colación son las normas de la ley 222 en lo que tiene que ver con las reuniones no presenciales y las reuniones, digamos, que permiten que los accionistas tomen decisiones por diferentes medios, por comunicaciones simultáneas. Entonces, en ese sentido, el artículo 21 de la ley 222 del 95, que es la que me regula las actas de las reuniones que se celebran teniendo en cuenta estos dos artículos anteriores, 19 y 20, me dice que tiene que haber una condición muy especial para que las actas obviamente se elaboren y se asienten en el libro de actas de cada una de las compañías dentro de los 30 días siguientes a las que concluyó la reunión y es muy importante que sean firmadas además por el representante legal de la sociedad y por el secretario de la sociedad. El artículo dice que en los casos en los que no se cuente con un secretario como tal designado para la sociedad, porque generalmente las personas que actúan en el cargo de secretaría para las reuniones son personas designadas ad hoc para esa reunión. Lo que nos dice la norma es que se deje constancia que la sociedad no cuenta con un secretario designado para el ejercicio de ese cargo en la reunión
y que por lo tanto se requiere, además de la firma del representante legal, la firma de un asociado, de un socio o de un accionista que dé fe que las decisiones que se tomaron en esa reunión no presencial o mixta son las que realmente corresponden a lo que se desarrolló durante la reunión. Continuando con otro de los requisitos que deben cumplir los administradores para este tipo de reuniones, está el informe de gestión que debe presentar el representante legal, dependiendo. Aquí vamos a hacer una diferenciación y es estas sociedades que tienen junta y aquellas que no tienen junta, porque en las que existe junta, pues obviamente lo que tendrá que hacer este administrador representante legal es informar o extender este informe de gestión que más adelante ahora vamos a explicar cuál es su contenido para que sea aprobado por esta junta. De lo contrario, si no existe este órgano, pues simplemente lo remite a la asamblea. Entonces, el informe de gestión, como bien lo dice, es un informe ejecutivo en el cual el administrador indica cuál ha sido el desarrollo de los negocios, la situación jurídica financiera de la sociedad durante el periodo que se está cerrando. Adicionalmente, la norma indica que posterior al cierre, indique si ha sucedido algo adicional que pueda ser relevante para la toma de decisiones de la sociedad. Adicionalmente, también en la evolución previsible de la sociedad, encontramos que aquí puede estar enmarcado lo que puede ser la descripción o el análisis de la hipótesis de negocio en marcha que deben hacer los administradores. Los administradores, entiéndase también el revisor fiscal, de esa evaluación que deben hacer, pero este informe o este análisis más adelante lo vamos a detallar un poco mejor. Como punto tercero y adicional como requisito fundamental de este informe debe estar las operaciones con los socios y los administradores, básicamente para determinar que se han cumplido algunas formalidades para celebrar esta clase de negocios jurídicos con los accionistas o los administradores para evitar casos, por ejemplo, de incumplimiento de normas estatutarias o conflictos de interés que se puede dar en la celebración de esta clase de negocios. Finalmente, en el estado del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, básicamente lo que va a informar allí en este informe el representante legal es que se ha dado cumplimiento a normas relacionadas con temas, por ejemplo, de software, de utilización de marcas y demás, porque pues de allí deviene temas de fiscalización por un lado y por otro lado vienen pues temas de incumplimiento legal que le pueden acarrear sanciones muy importantes a la sociedad. Siguiente, Felipe, por favor. Yo ahí quiero agregar un solo tema y es muy importante lo que decía Diego frente a, digamos, esa información o ese reporte que da el administrador frente al cumplimiento o no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que como dice Diego lo vamos a ver ahorita, pero es que es fundamental que en este documento se plasme ese análisis que hace la administración y que está informando al máximo órgano en este caso, y lo más importante de ese reporte o de la intención de reportarlo dentro del informe de gestión es cómo la administración, el administrador, como persona natural, está salvando su responsabilidad porque le está informando a la sociedad si bien se está cumpliendo o se está incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Y dentro de los otros asuntos que menciona Diego, creo que es importante, y ya lo vamos a ver ahorita en lo que nos va a contar Oscar con la importancia de los informes no financieros, es también poder aquí en los otros asuntos que va a reportar el administrador, el cumplimiento de las normas de las sociedades que se encuentran obligadas a implementar programas de transparencia y ética empresarial o quienes están obligados a identificar el riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Creo que es fundamental también dejar eso claro, y más aún en las sociedades en las cuales están obligadas a implementar el régimen de medidas mínimas de la circular de la Superintendencia de Sociedades, porque esa responsabilidad del manejo
monitoreo y ejecución del régimen de medidas mínimas de SEGRILAT recae en cabeza de la administración, del administrador, del representante legal de la sociedad. Entonces creo que es fundamental también que se deje constancia en el informe de gestión esos temas. Ok, entonces la hipótesis, la causal, bueno, digamos que acá tenemos que explicar algo y es que la hipótesis de negocio en marcha o este análisis viene de una norma anterior que aplicaba a todas las sociedades y son estas causales de disolución. La causal de disolución es entendida como aquel fenómeno que sucede dependiendo de la causal en el cual se hace imposible la continuidad del negocio y por lo tanto de la empresa como generadora de riqueza y por lo tanto de la sociedad comercial y ello pues obliga a que se tomen medidas necesarias o si es imposible solucionar esa situación, bien sea financiera, bien sea jurídica o bien sea legal, pues básicamente lo que paso a seguir es la disolución y liquidación de la sociedad. Entonces, lo que sucede acá y con lo que la implementación de normas internacionales, con lo que ha sucedido con la pandemia, pues básicamente lo que sale la norma a decir vamos a derogar esta causal por reducción del capital y ahora ahora esta causal se va a analizar a partir de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo se debe hacer el análisis? Entonces, usualmente, más adelante vamos a hacer detalle, pero al cierre del ejercicio es donde se hace esa evaluación con unos criterios. Son unos criterios financieros, operacionales y legales. Básicamente, los financieros son acerca de temas crediticios, de renovación de créditos, operacionales, digamos, la posibilidad o no de desarrollar o explotar un negocio ilegales, temas de funcionamiento y demás. Sin embargo, en la NIA 570 nosotros podemos, digamos que detallar, podemos encontrar de cada uno de estos criterios qué es lo que se puede evaluar. La evaluación también, digamos, no es un criterio rígido, sino que va a depender también del sector, el tipo de sociedad, la actividad económica que ésta desarrolla y pues a partir de allí se tienen que hacer estos análisis con también unos indicadores de deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia. Continuando con este tema, pues lo que tendría que hacer el administrador al cierre del ejercicio es verificar y administrador porque se hace por doble vía. Inicialmente lo hace el representante legal, pero hay un análisis que también que el auditor debe dejar plasmado en su informe. En caso de que se pueda verificar que deviene o que esta causal, una vez se haya documentado exhaustivamente, está acaecida, pues lo que deben informarles en la reunión de la que hablamos, a informar a los accionistas sobre esta situación para que se tomen las medidas a que haya lugar. Luego vamos a ver las consecuencias de no obrar con la debida diligencia, como lo explicó hace un momento Felipe, y básicamente es que es responsabilidad por perjuicio a terceros o accionistas. Siguiente. Digamos que el cambio normativo no trae muchas novedades referente a las consecuencias y cómo se debe proceder, porque al igual que sucedía o que lo mencionaba o lo reglaba el Código de Comercio, lo regulaba, lo que debe hacer el administrador cuando pueda verificar que estamos ante esta causal, que la hipótesis del negocio en marcha no funciona, por llamarlo así, debe abstenerse de iniciar nuevas operaciones distintas al giro ordinario de los negocios. Y aquí vienen unas discusiones bien importantes que es qué se entiende por giro ordinario de los negocios, pero esto dependerá también no solo de ese objeto social que está descrito inscrito en la Cámara de Comercio, sino que esto va a depender de la realidad económica de cada sociedad.
Deberá convocar inmediatamente al órgano social para informar sobre esta situación, documentarles absolutamente de manera clara qué es lo que ha sucedido. Claramente lo que tienen que hacer es, bajo los criterios que ya les indicamos, financiero, operacional y legal, determinar cuál es como la falencia o cuál es la necesidad que tiene la sociedad y por lo tanto, por lo cual se acaece esta causal. Deben convocar inmediatamente. Esa convocatoria, pues no necesariamente la hace el representante legal, los administradores también lo pueden hacer, puede ser el revisor, puede ser los miembros de junta. Entonces, digamos que no solo está en cabeza el representante legal esta responsabilidad, pero inicialmente sí es el representante legal que lo debe hacer. Siguiente, por favor. Acá, digamos que con lo que decía Diego y de la diapositiva anterior, aquí me parece importante recalcar que a pesar de que la norma de la ley 2069 del 2020 nos dice que lo evalúe la administración o el administrador al cierre del ejercicio contable, nuestra recomendación y con estos deberes que está presentando Diego en este momento, yo no sería tan de la teoría de esperarme hasta que se llegue a cabo el cierre del ejercicio y pues obviamente ya las cuentas me demuestran que de pronto la sociedad no tiene cómo coger o seguir un camino diferente al de la disolución y la liquidación. Y eso va a jugar en contra de su responsabilidad y el deber de diligencia que tienen. Es decir, entonces, como me dice aquí estos deberes, hágalo inmediatamente, yo lo asumo y digamos, nuestra recomendación sería que dentro del monitoreo de los indicadores financieros que tiene a cargo un gerente o un representante legal de una sociedad, si ve que se están o están ocurriendo deterioros patrimoniales o riesgos de insolvencia, lo haga inmediatamente y ponga en conocimiento de la asamblea o del máximo órgano social el acaecimiento de este incumplimiento a la hipótesis de negocio en marcha para eventualmente no hacerse responsable de no informar y que se puedan tomar las decisiones en el tiempo justo. Aquí ya hablando de las responsabilidades, entonces pueden ser, y ese pueden ser va a depender básicamente de ese deber de diligencia de los administradores, diligencia y buena fe, ¿cierto? Lealtad también, con que operan estos administradores. Entonces va a depender de qué tan pronto o con tanta diligencia lo hicieron. Como lo indicaba Felipe, la norma parece ser ambigua, pero realmente no lo es, porque dice que es al cierre que realmente se debe hacer la evaluación. Sin embargo, estas evaluaciones son periódicas, porque es que el administrador no mira la evolución de sus negocios cuando se los formulan, cuando se plantean con la reunión de marzo. Y finalmente en diciembre no, sino eso es un monitoreo constante para el cumplimiento de sus metas y desarrollo del negocio. Por lo tanto, al observarse que tiene una debilidad, que hay serias, digamos, sospechas de que este negocio no está, digamos que desarrollándose de la manera en que estaba proyectado, pues se comunica a la administración. La responsabilidad, como se dice acá, es frente a los accionistas o socios y frente a terceros que son usuarios de la información. Entonces, pues esto es muy importante para los administradores porque no basta con que hicieron el análisis, lo presentaron en marzo, en la reunión de la asamblea, y en el siguiente año y ya cumplió con su deber, pues básicamente alguien diría no lo hizo adecuadamente porque no realizó un seguimiento adecuado del desarrollo de los negocios. Finalmente, abstenerse de realizar nuevas operaciones y uno lo podría resumir en no comprometer a la sociedad con nuevas obligaciones y obligaciones que posiblemente sean o devengan de imposible cumplimiento futuro por los análisis financieros que ellos pudieron haber previsto o que efectivamente están documentados. Siguiente. Oportunidad para verificar la ocurrencia de la causal de disolución. Ya lo hemos repetido,
esta es una obligación y esto es un deber de los administradores. Los administradores, yo creo que todos los administradores que cumplen esas funciones deben tener muy claro, tener muy en cuenta que ellos deben obrar con diligencia. Y diligencia se refiere a ese actuar, a ese proceder de una persona que conoce el negocio que está explotando y los deberes legales que ello implica. Entonces, básicamente, el administrador debe estar en un monitoreo constante del desarrollo normal, del cumplimiento de las metas o las expectativas del negocio. ¿Esto en qué va a irradiar también? En la preparación de los estados financieros, porque no es igual un estado financiero que se prepara con la base de un negocio en marcha, de un negocio que ya no lo es y básicamente es un estado de liquidación que tendría que prepararse o bajo ese entendido. Ante quién se presenta, pues ya lo hemos informado y es ante el máximo órgano social para que ese órgano social pueda tomar las determinaciones. Ahora yo creo que es importante también aquí anotar lo siguiente y es que si bien el administrador con base en la información financiera, jurídica que presenta y operacional, pues básicamente esto no, el administrador por esta vía no está disolviendo la sociedad y tienen la obligación los accionistas a los cuales se les presenta una información de dificultades del negocio de disolver la sociedad, porque básicamente, como se dijo en un principio, pues lo que puede suceder es que ese análisis también se tiene que realizar en torno al negocio, en torno a otras situaciones que puedan hacer que la sociedad en el futuro pueda ser, digamos, una sociedad que pueda continuar, digamos que ejecutando o explotando su objeto social. Adicionalmente, pues también se pueden tomar medidas para superar esa situación. Finalmente, las recomendaciones es que el administrador, pues dentro de su informe de gestión, verifique el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, continúa a hacer los monitoreos constantes. Ya eso puede ser, digamos, una decisión de la administración de cada cuánto, bien sea conjunta o con la junta directiva o el administrador único, porque puede ser un caso de las SAS, que hagan unos informes o unos cortes periódicos pues, para poder revisar. Como lo hemos mencionado, pues el análisis de la hipótesis del negocio en marcha no es, digamos, un asunto netamente de la administración como ejecutora de las operaciones, sino también aquí tiene que ver bastante la revisoría o el revisor fiscal y en conjunto pues se toman algunas decisiones. El revisor fiscal pues hará las revelaciones en sus estados financieros. em, eh, Finalmente, aquí también como se indica es que independientemente que existan o que se desvirtúen em, las, los presupuestos del incumplimiento del negocio en marcha, deben dejarse los indicadores que trae el decreto 1378 y es de deterioro patrimonial y riesgo de insolvencia deben analizarse en ese momento. Más allá de que se puede hacer otra justificación acerca de la hipótesis del negocio en marcha, se recomienda incluir estos indicadores y hacer una revisión de los planes de la administración para que no se presenten futuros, digamos, o no se pueda volver a incurrir en esa deficiencia o el incumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha. Finalmente, como orden del día, viene la elección del revisor fiscal, que pues la obligación de la sociedad, digamos, este diapositiva la dejamos acá y es porque la obligación de la sociedad y de sus accionistas es, por ejemplo, para el caso de las sociedades que cumplen los requisitos para tener o están obligados, cumplen los topes para tener revisor fiscal por primera vez, pues básicamente que esa obligación
a la luz de las normas comerciales se da a partir de la celebración de la reunión del máximo órgano social, es decir, a partir de marzo, y a partir de allí, digamos que se crean las obligaciones de la firma de las certificaciones y presentación de información que debe presentar o debe ir acompañada con la firma del revisor fiscal. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, antes de seguir con la siguiente parte de nuestra charla, en este momento están viendo un código QR en su pantalla y un link en el chat. Si desean una sesión personalizada con alguno de nuestros expertos, por favor, ingresen al link o escaneen el código y diligencien sus datos y en breve nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, Camila. Bueno, quiero darle la palabra en este momento a Ana María Rojas. Como se las presenté, es asociada de Derecho Tributario en Alianta y nos trae un tema muy, muy importante derivado de la reforma tributaria y que creo que es otro de los puntos del orden del día en el temario que nos presentó Diego y es cómo podemos llevar a cabo el tratamiento de estos dividendos a la luz de las normas tributarias. Gracias, Ana. Gracias, Felipe. Buenos días a todos. Entonces, pues nada, vamos a hablar ahora del tratamiento a los dividendos, del tratamiento tributario y como lo señalaba Felipe, sobre todo a la luz de la última reforma tributaria de la ley 2277 del 2022. Y lo primero es que recordemos que efectivamente los dividendos es ese rendimiento o la utilidad que va a recibir los socios por la inversión que ha hecho dentro de una sociedad. Entonces, el gobierno actual en la reforma tributaria señaló que no iba a tocar de manera gravosa a las entidades o a las sociedades. Sin embargo, esto no es del todo cierto en nuestra consideración, porque recordemos que una sociedad o una entidad jurídica al final del día es una ficción jurídica para separar y levantar un velo corporativo y separar el patrimonio y las responsabilidades de los socios como personas naturales de esta nueva entidad que se cree. Entonces, al hacer más gravosa la situación de los dividendos en materia de impuestos, en últimas sí se está afectando indirectamente a la sociedad y los socios van a tener que entrar a revisar ahora con estas nuevas tarifas si el resultado de su operación sigue siendo lo suficientemente atractivo en temas de rentabilidad o no. Entonces, eso en materia tributaria vemos que lo primero que pasó es que se modificó las tarifas y las tarifas se van a modificar dependiendo de si se trata de que son personas naturales residentes fiscales o no. El elemento de la residencia fiscal es clave. En Colombia, dependiendo de esto, pues hay unos tratamientos distintos. Y en el tema de las personas naturales, además la reforma sí cambió muchos temas, es decir, en cuanto a la depuración del impuesto sobre la renta, entró e impactó fuertemente el tema del tratamiento de las personas naturales. Uno de ellos es el aspecto en que ahora al momento de liquidar mi declaración de renta, yo ya no lo voy a hacer bajo un esquema de sistema cedular como funcionaba anteriormente. Es decir, antes habían rentas laborales, habían temas de pensiones, ganancias de capital, cada uno como si fuera un cajón y cada uno tenía deducciones que se podían hacer de costos o gastos y una depuración distinta. ¿Esto qué implicaba? Esto implicaba que en la tarifa que está que en el cuadro de tarifas que está consagrado para ello, pues las personas no llegaran rápidamente a los topes superiores. Ahora, con esta modificación que es que se va a depurar de forma general, se hacen varias limitaciones a los topes de deducciones y demás, se bajan, se termina bajando el umbral, entonces rápidamente una persona natural que pueda estar devengando alrededor de 10 millones de pesos aproximadamente, según nuestro cálculo, puede llegar rápidamente a las tarifas más altas de tributación, que en personas naturales recordemos que va del 0% en los casos en los que no estaría grabado hasta el 39%. Y el 39% supera la tarifa nominal incluso de las sociedades o de las entidades jurídicas. Entonces, lo primero es tener en cuenta que en los dividendos estaría entrando como a esa máxima depuración y podría estar en las tarifas más arriba, en las tarifas superiores.
Sin embargo, la norma dice que para las personas naturales residentes, y aquí es clave el factor de la residencia fiscal, se permite un descuento tributario. Es decir, que si la persona llegaba al 39%, el descuento tributario se hace del 19%, entonces diríamos que la tarifa queda en últimas en un 20%. La tarifa que se tenía antes de la reforma tributaria era del 10%, es decir, sí hay un impacto bastante agresivo, es decir, estamos hablando del doble de la tarifa que se tenía antes y pues efectivamente los socios tendrán que entrar a mirar cómo este impacto redunda en últimas en la operación pues en el resultado de la operación de la sociedad. Ahora, la tarifa de retención, entonces, esta tarifa que les estaba hablando, que queda máximo a la hora de depurar en personas naturales residentes al 20%, es cuando yo como contribuyente, como persona natural, voy a liquidar mi declaración. Ahora, cuando se decretan los dividendos, que recordemos que los dividendos se decretan una vez estén aprobados los estados financieros, y esto lo recuerdo porque ahorita más adelante vamos a ver el impacto que esto tiene, y es una vez se decretan los estados financieros y son aprobados por la asamblea de accionistas, es que se vuelven a exigir. En este caso, la compañía tiene que generar una tarifa de retención, recordando que la retención pues es un mecanismo anticipado del impuesto sobre la renta, es decir, ese recaudo que se me hace a mí, por supuesto, yo voy a poder imputármelo o descontarlo posteriormente en mi declaración de renta. En este caso, la tarifa de retención ha subido al 15%, antes de la reforma estaba al 10% y aplica para dividendos superiores a 1.090 unidades de valor tributario, que a la unidad que está hoy sería aproximadamente 46 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa en el escenario de las personas naturales y entidades jurídicas no residentes? En este caso, pues lo primero es que toca revisar efectivamente si estas entidades jurídicas no residentes tienen convenios para evitar doble tributación o no. De ser el caso, se tiene, pues este es un documento supranacional, entonces en este sentido se tiene que seguir por las reglas que establece cada uno de los convenios. Y en muchos casos, pues se tendrá que revisar que si aplica o no aplica una tarifa de retención y demás. En caso de que no lo haya, la regla general va a ser que sobre esa distribución de dividendos, los residentes, ya sean personas naturales o entidades jurídicas no residentes, van a estar sujetos a la tarifa del 20%, es decir, a la máxima que también queda para las personas naturales residentes y que hoy estaba en un 10%. Entonces, pasa exactamente lo mismo que en el caso anterior, la tarifa de los inversionistas extranjeros se dobla y en esto pues hay bastantes cuestionamientos por parte de ellos porque pues ya se había hecho toda una proyección de un negocio con unas reglas en materia tributaria específicas que ahora pues se han modificado y que tienen un impacto económico bastante agresivo. Y lo siguiente sería pues el tema relacionado con la retención de los dividendos entre las sociedades nacionales. Entonces, cuando hayan dos sociedades que una sociedad sea la que va a percibir el dividendo, en este caso la tarifa de retención aumenta, estaba antes de la reforma en el 7.5%, aquí pues el aumento de la retención no es tan gravoso, aumenta al 10% y tengamos en cuenta que esto al final del día lo que impacta es un tema más de flujo de caja que cualquier cosa, porque pues el mecanismo de retención en la fuente, como les comentaba, pues se puede finalmente descontar de la declaración en últimas. Y pues sigue vigente pues los tratamientos de excepciones que pueden aplicar para los casos de esta excepción. Ahora, aquí lo que estamos viendo con la reforma es que tenemos un tema de tarifas, pero surgen varias inquietudes y es, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo anticipos de utilidades? ¿Qué pasa frente a cuáles de los dividendos que se decretan puedo yo entrar? Entonces, un ejemplo que surge y que es recurrente la pregunta y es, ¿qué pasa, por ejemplo, para el año 2022? Y si bien es cierto que en materia tributaria las normas van por periodo, es decir, por cada año fiscal, y es a partir de la vigencia, lo cierto es que las utilidades que se generaron en el año gravable 2022
no han sido decretadas o solamente pueden ser decretadas este año cuando ya se hayan consolidado los estados financieros y se hayan realizado las asambleas de accionistas. Entonces, así yo haya pretendido decretar los dividendos y haya tratado de hacerlo como anticipo de dividendos, realmente pues para el año 2022 consideramos que no aplica. Distinto sería para todos los que son dividendos de años anteriores que se hayan decretado en el 2022 y ahí pues entraría a cobijarse por la norma anterior y no por la norma actual. Ahora, esto es en temas de tarifas, sin embargo, hay varios impactos adicionales que tiene, sobre todo en el tema de personas naturales, y que lo que les decía, en últimas, pues la utilidad que surge en cabeza de la sociedad, el fin último es que los accionistas los perciban. Entonces, sí es importante mirar pues toda la operación en conjunto, incluyendo al accionista final, y revisar de qué forma se puede tratar como de hacer dentro de la norma legal algún mecanismo, algún instrumento jurídico que no tenga un impacto tan fuerte como doblar la tarifa al impuesto sobre los dividendos. Entonces, esto es como para darles unas generalidades de los cambios que han habido en la reforma tributaria. Sin embargo, como es un tema tan sensible, es un tema que tiene varias complejidades porque también vamos a tener que analizar si una porción de esos ingresos o de esas utilidades ya fueron grabadas o no en cabeza de la sociedad, si eso estaba sometido a un tratamiento especial de rentas exentas o no. Entonces, en ese sentido, los invito a que participen en el webinar que vamos a hacer próximamente a través de Alianta. Yo lo voy a dictar y ahí podremos resolver pues, las dudas mucho más en detalle. Revisaremos pues, el tratamiento de los dividendos en cabeza de las personas naturales y los cambios que hubo en la depuración del impuesto sobre la renta en las personas naturales, para pues verlo pues mucho más en detalle. Entonces esa sería la invitación a todos para que participen, por favor. Muchas gracias, Ana. Creo que muy interesante y obviamente esperaremos esa invitación para poder acompañarte en ese próximo webinar de Alianta. Muchas gracias. Claro que sí. Y ahora pues nada, le doy paso a nuestro especialista de cumplimiento, a Oscar Ramos. Oscar, porfa, ayúdanos a ilustrarnos en todos estos temas de informes no financieros, por. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Vale, entonces aquí vamos a hablar sobre los informes no financieros, los famosos informes no financieros, y estos son los informes 40, 42, 42, 50, 52 y 58. Vale, vamos a hablar de sus características, la forma de diligenciarlos y la información que busca obtener la Superintendencia de Sociedades en cada informe. Entonces, bueno, iniciamos por el informe 42 de prácticas empresariales, que informa que, bueno, que con base en la circular 0012 del 2022 de la Superintendencia, se establecen las entidades que están obligadas a diligenciar este informe y las sociedades cuentan con excepciones en su diligenciamiento. Tenemos que las entidades obligadas, a las que son las que se encuentran bajo la vigilancia o control por parte de la Superintendencia de Sociedades. Y dentro de las excepciones, tenemos las entidades empresariales en estado de inspección, sucursales de sociedades extranjeras, entidades estatales en liquidación judicial simplificada y voluntaria, las entidades estatales en liquidación obligatoria, entidades estatales en reorganización abreviada, en reorganización, en liquidación judicial, en reestructuración, en concordato, también las entidades estatales que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha 31 de diciembre del 2022 y las entidades estatales Grupo 3 NIF para sociedades que aplican contabilidad simplificada. Estas son las entidades que no están obligadas a diligenciar el informe 42. Ahora, el informe 42 cuenta con ciertas generalidades que, bueno, Felipe, en la próxima diapositiva podemos ver las generalidades, entre las cuales tenemos que los sujetos obligados que tengan más de un cierre contable deberán presentar un único informe 42, que los plazos señalados son improrrogables, que la responsabilidad del diligenciamiento del contenido y la fidelidad de este informe recae sobre los administradores de los sujetos obligados.
Y al momento de, de diligenciar el informe 42, se debe diligenciar a través del aplicativo Storm User y se debe cargar a través de la página web Storm Web. ¿Vale? Tenemos entonces que la superintendencia busca obtener información básica de la sociedad, como es el NIT de la sociedad, el tipo del societario, la actividad principal, el registro mercantil y los principales grupos de interés de la sociedad. Tenemos también que busca conocer la participación en el capital de la sociedad y en donde, se encontrarán preguntas como el número de accionistas o socios dentro de la sociedad, los tipos de acciones que emite la sociedad y cómo es el derecho de votación. Tenemos también el conocimiento si la sociedad es una empresa familiar, en donde indagan sobre el control económico, administrativo o financiero de la sociedad y también si cuenta con plan de sucesión o consejo de familia, entre otros. Otra de las cosas con las que cuenta este informe 42 es que la superintendencia hace preguntas sobre la información del máximo órgano social, en donde preguntan sobre la última reunión ordinaria que realizó el máximo órgano social, los libros de actas, la información contable y financiera, comprobantes y soportes de contabilidad del ejercicio, entre otros. También información sobre la alta gerencia, donde buscan información sobre quién nombra el representante legal o el gerente general y las funciones que realiza la junta directiva, entre otras preguntas, otros puntos. Y también tenemos sobre la junta directiva, que solicita información en número de miembros principales de la junta, cuántos son miembros independientes, cuántos tienen cargo directivo, cuántos son controlantes y también información relacionada sobre la junta. Para terminar sobre este informe 42, preguntan sobre la responsabilidad social de la empresa, si cuentan con acciones de responsabilidad social donde operan, si evitan actos de corrupción o soborno y si promueven relaciones respetuosas con clientes y consumidores. Vale, entonces esto es lo que tenemos para el informe 42, son las preguntas y lo que la Superintendencia de Sociedades busca encontrar al momento de recibir este informe 42. Ahora, sobre el informe 50, que es sobre la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo deben diligenciar las entidades que se encuentran bajo vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades y que debieron implementar el SAGRILAF o el régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, el SAGRILAF o el RMM de medidas mínimas. Actualmente, hasta el día de hoy, la Superintendencia de Sociedades aún no ha definido las fechas de envío para el 2023 con fecha de corta diciembre 31 del 2022. Esperamos y basado en los datos históricos, se deberá remitir entre mayo y junio, dependiendo de los últimos dígitos del NIT de la entidad. Este informe 50 también se debe diligenciar a través del aplicativo Storm User y se debe cargar el archivo STR en la página de Store Web de la Superintendencia. Dentro de este informe 50, la Superintendencia también busca información básica de la sociedad como el NIT, códigos CIU y el régimen que debe aplicar, bien sea régimen de medidas mínimas o SAGRILAF. Asimismo, indaga sobre el diseño, aprobación y funcionamiento del SAGRILAF o el régimen de medidas mínimas, que cuenta sobre la información que está en la matriz de riesgos, los factores de riesgo, los procesos de segmentación, los controles y procedimientos con los que cuenta la entidad para llevar a cabo todo el desarrollo del régimen. Pregunta también sobre el cargo del oficial de cumplimiento, si lo tienen, si se encuentra actualmente designado, si se encuentra tercerizado, si cuenta con conocimientos, independencia y capacidad de toma de decisiones, entre otros. Indaga también sobre el reporte de operaciones sospechosas a través del CIREL del OIAF y también el reporte de ausencia de reporte de operaciones sospechosas.
cuando no se presentan operaciones sospechosas. También preguntan sobre la socialización y la capacitación de los empleados, las actividades relacionadas con los criptoactivos, bien sea intercambio, recepción, transferencia o custodia de criptoactivos. Y también cuenta con una pequeña parte en caso de seleccionar al inicio de que la entidad es obligada a implementar un régimen de medidas mínimas. Preguntan sobre la información que se encuentra ya implementada en el régimen de medidas mínimas. Entonces, bueno, tenemos esto sobre el informe 50. Ahora, sobre el informe 52, es el informe de transparencia y ética empresarial, el cual lo deben diligenciar las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que fueron obligadas a implementar un PTE. Al igual que el informe 50, todavía no se han definido las fechas de envío y pues estamos pendientes en lo histórico. Se ha enviado también entre mayo y junio, dependiendo de los últimos 2 dígitos del NID de la sociedad. También se debe hacer a través del aplicativo Storm User y se debe cargar el STR a través de Storm Web. Dentro de este informe 52, la Superintendencia de Sociedades busca, bueno, conocer a fondo aparte de la información básica, busca conocer a fondo sobre el diseño, aprobación y funcionamiento del PTEE, con base en la evaluación de riesgos, de soborno y corrupción, y conocer también si cuentan con políticas de cumplimiento que se establecen en la circular de la Superintendencia de Sociedades, los procesos y procedimientos del PTE. También indaga sobre la información del oficial de cumplimiento, si se encuentra designado y si cuenta con experiencia y idoneidad, y los recursos para llevar a cabo su función, bien sea recursos humanos, recursos tecnológicos y también recursos financieros. Asimismo, indaga sobre la divulgación y capacitación del PTE, y algo muy importante del PTE, indaga sobre los canales de comunicación, que son los canales que se deben establecer, bueno, basado en las diferentes ISOs y los diferentes sistemas de gestión de cumplimiento. Son los canales de comunicación en donde las entidades crean esta herramienta para que las contrapartes puedan hacer sus denuncias o cualquier sospecha sobre corrupción o soborno transnacional o incumplimiento de lo establecido en el PTEE. Para terminar con estos informes, tenemos también el informe 58, el cual se debe presentar al momento de que se vincula o se designa un oficial de cumplimiento. No existe una fecha fija de envío, sino que se debe enviar dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicho nombramiento. Este informe, igual que los anteriores, se debe se debe diligenciar a través del aplicativo Storm User, y después se debe enviar el STR a través de la página Storm Web. Dentro de este informe se debe adjuntar la información adicional, como el acta de nombramiento, los documentos que acreditan el conocimiento en prevención de riesgos de los activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva del oficial de cumplimiento, la certificación firmada por el representante legal informando que el oficial o los oficiales, en caso de que tengan oficial de cumplimiento suplente, cumplen con los requisitos exigidos por el SAGRILAFT, ¿vale? Dentro de uno de los cambios más importantes que se ha hecho dentro de este informe es que, bueno, en comparación con el año pasado, cuando se diligencia este informe Storm User, ya cuenta con ventanas para el oficial de cumplimiento principal y suplente del PTE también. Al inicio, digamos que el informe 58 está solamente enfocado en los oficiales de cumplimiento para el SAGRILAFT, pero hubo una actualización y ya solicitan información sobre el oficial de cumplimiento de PTEE. Quizás en la nueva circular que mencione las fechas de envío del informe 58, se va a mencionar que quizás se elimina el requisito de enviar un correo a Webmaster mencionando sobre la obligación pues de reportar que la entidad cuenta con un oficial de cumplimiento para el PTE, sino que ya se puede hacer a través
de este informe 58. ¿Vale? Dentro de este informe también solicitan información del CIREL, información de la fecha de registro y el número de acta en que fue designado el oficial de cumplimiento. Ahora, para terminar, unas recomendaciones sobre el aplicativo StoneWeb para el cargue de los informes. En nuestra experiencia, muchas veces, digamos, el año pasado llegaron notificaciones en donde mencionaban que las sociedades eran entidades obligadas a implementar ciertos sistemas, ¿vale? Y cuando se lleva a cabo el registro en el StoneWeb para cargar los informes 42, 50, 52 y 58, no daba la opción, permitía que uno se registrara, pero no daba la opción de ningún registro. Entonces, en caso de que suceda esto, se debe enviar un correo a efinancieros@supersociedades.gov.co solicitando información o las razones de por qué sucede esto. Este buzón responderá con las razones o información que corresponden y que mencionan en muchos casos que la entidad no se encuentra registrada todavía como sujeto obligado y mencionará el procedimiento que se debe llevar a cabo para el registro. Entonces, mencionan que se deben escribir al buzón de webmaster @supersociedades.gov.co un oficio dirigido al grupo de trámites societarios donde se indique que la sociedad cumple con los parámetros en el decreto 1074 de activos o ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos para ser vigilados por la Superintendencia de Sociedades. Se deben adjuntar los estados financieros comerciales de los últimos años y los estatutos sociales de la entidad. Entonces, esos son los tres pasos que se deben hacer: adjuntar los documentos y enviar un oficio al webmaster de la Superintendencia de Sociedades. Una vez envían estos documentos, el buzón generará un radicado, el buzón de webmaster generará un radicado y responderá aproximadamente 10 días hábiles. Es algo que es muy común que pase, que he presenciado mucho este año y puede que en muchos casos demore incluso de 15 a 20 días hábiles. Una vez ya este buzón revisa y verifica toda la información recibida de estados financieros, estatutos sociales y que, bueno, actualice que la entidad es una entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, permitirá el cargue de los informes ya mencionados. Asimismo, para el informe 58, es algo que sucede el 99% de las veces. Se diligencia el informe 58 a través del aplicativo Storm User y al momento de cargar este informe 58 en el Storm Web, da una información como no se encuentra autorizado para enviar esta información y en este caso se debe enviar un correo a financieros pues, solicitando que se autorice el cargue del informe 58 con la fecha de corte de este informe y ellos responderán, de verdad, financieros responde rápido o no, muchas veces responde al mismo día y responderán que ya se encuentra habilitado para hacer el cargue de este informe, ¿vale? Si no se encuentra, si sucede lo anterior de que no se cuenta con autorización para enviar ningún informe, pues se deberá iniciar desde el paso 1, informar a las supersociedades que la entidad es una sociedad vigilada, perdón, por la Superintendencia de Sociedades y ya ellos en el tiempo habilitarán el cargue de todos estos informes. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, Oscar, mil gracias por esta información tan importante con los informes no financieros. Creo que ya para terminar, porque estamos justo encima de la hora que habíamos señalado para este webinar, queríamos recordarles la obligación del suministro de información al Registro Único de Beneficiarios Finales. Esto, digamos, no es para que se cumpla de aquí a 3 meses, pero sí para que lo tengan presente con el último cambio que hubo el año pasado para el reporte de esta información de beneficiarios finales en el RUT y en este registro único de beneficiarios finales que forma parte del RUT. Entonces, las personas jurídicas, estructuras sin personería u otras entidades constituidas antes
del 31 de mayo tendrán como máximo plazo para reportar la información de sus beneficiarios finales a 31 de julio y las personas jurídicas, estructuras sin personería o entidades similares que se constituyan a partir del 1 de junio de 2023 van a tener 2 meses desde la fecha de su constitución para hacer el reporte una vez estén inscritos en el registro único tributario. Entonces la pauta es el registro único tributario y se contará 2 meses desde que se haga la primera inscripción. Y por último, no sé, Camila, si tú quieres introducir esta parte, pero les recomendamos que puedan acceder al calendario de obligaciones corporativas que hemos preparado para ustedes. Creo que es bastante útil. Camila va a dejarles en el chat el link para que puedan acceder directamente a este calendario que tenemos ya publicado y colgado en nuestra web de Amezquita. Y pueden también escanear el código QR que ven aquí en pantalla y pueden acceder a ese calendario. Ojalá puedan consultarlo. Tiene información, digamos, muy importante y valiosa de los temas que les acabamos de comentar, de la época de transmisión de estados financieros a la Superintendencia de Sociedades, la obligación de reporte a las entidades que están vigiladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las entidades sin ánimo de lucro, también los tiempos de reporte de información para las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Esto que les decíamos del RV, de Registro de Beneficiarios Finales, la oportunidad para que no dejen vencer sus registros únicos de proponentes. Bueno, en fin, otra información muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora también de quienes cumplieron topes para implementar SAGRILAT y PT por parte de la circular de las circulares de la Superintendencia de Sociedades y las nuevas circulares que están siendo emitidas por las entidades que ejercen control y vigilancia en los diferentes sectores, como es la alcaldía y los planes de los programas de transparencia de estos sectores. Entonces, los invitamos a que consulten, a que como pueden, digamos, en los links que estuvimos mostrándoles en el desarrollo de la presentación de hoy, a que nos consulten si tienen cualquier duda, que los podamos acompañar durante esta época que queda todavía para la celebración de las asambleas. No duden en consultarnos y les agradecemos mucho la participación de hoy en el webinar. Camila. Gracias, Felipe. En este momento les estamos poniendo en el chat un link para que por favor nos ayuden con su retroalimentación del evento. Para nosotros es muy importante saber cómo les parecen estas sesiones y poder mejorar y poder tener temas de su interés en los próximos eventos. Por el tiempo que tenemos, las 3 preguntas que tenemos en el chat las vamos a poner en el mailing de agradecimiento donde todos los asistentes se registraron con la grabación y el link pues al YouTube donde colgamos las memorias de este webinar. Entonces, pues nuevamente igual les compartimos el código QR y el link en el chat por si desean una sesión personalizada, por si requieren asesoría en estos temas de asambleas, en temas tributarios, en temas de derecho laboral. Estamos aquí para ayudarlos y para ser sus aliados en la prospección de su negocio. Muchas gracias, Diego, Felipe, Oscar, Ana María. Por último, pues les dejamos también los links de nuestras redes sociales para que no se pierdan todos los eventos y las noticias que tenemos para ustedes y sus empresas. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Diego, Oscar y Ana, por la participación de hoy. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, chao.